Existen una serie de hallazgos desde el punto de vista humano, de él como padre, de él como esposo, de él como miembro de una comunidad y sobre todo del por qué es el primero de todos los santos y por qué sus virtudes son las que debemos imitar los hombres y por qué las virtudes de él son las que tanto nuestras queridas mujeres hablan de sus queridos San José, de los cuales hablan constantemente y ojalá pudiéramos serlo nosotros de la manera más digna. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar de José de Nazaret. Esta charla la he titulado yo Las angustias de San José, porque en su vida, así ustedes no lo crean, hubo muchas angustias que las iremos viendo. Primero empecemos. ¿Por qué era San José? ¿De dónde venía San José? ¿Cuál era su denominación? Etcétera, etcétera. Definitivamente, San José fue un ser muy especial, escogido para tal fin, para ser el padre definitivamente de nuestro Señor. Nada más ni nada menos. Imagínense esta tarea tan ardua, tan compleja y sobre todo de tanta responsabilidad. Solamente custodiarlo, solamente cuidarlo, solamente instruirlo, enseñarlo y ser esa guía para que él pudiera llegar a ser este personaje grande en la historia que fundó la Iglesia Católica, nada más ni nada menos, ese padre terrenal. San José definitivamente fue un ser muy completo, fue un ser con mucha sabiduría. Lo tenemos todos como el modelo de padre, el modelo de esposo y el modelo de una de las tres personas de la familia ideal, que es la Sagrada Familia. Por supuesto, el primero entre todos los santos, por ser el esposo de María y el padre de Jesús, nada más ni nada menos, y entre esas cosas, por supuesto, sus virtudes, porque no solamente por ser padre de Jesús se ganó ese puesto. Fue una persona humilde, que nunca se quejó, que fue un obrero consagrado, un carpintero a carta cabal, y por supuesto, un hombre casto, un hombre puro, un hombre digno completamente. El apodo de San José, por el cual es conocido ampliamente en la literatura católica, es el Santo Silencioso, precisamente por su prudencia, pero por la efectividad de sus gestiones, de sus ejemplos, de sus enseñanzas. Nació en Belén de Judá en una fecha desconocida. Se presume que era mucho mayor que la Virgen María, que podía estar entre 13 y 15 años cuando llegó a conocerle. Es lo que se dice, pero no hay documentos exactamente canónicos que demuestren esto. Hay documentos apócrifos que determinan de alguna manera la edad con muchas variaciones dependiendo el tipo de relato. Apócrifo significa que no es aprobado por la iglesia, que es como una especie de documento paralelo, como por ejemplo cuando nosotros miramos el periódico El Tiempo o El Espectador, que son periódicos de tradición, y vemos por allá el vespertino en las últimas páginas, en el crucigrama por donde nadie nunca ha mirado, y ahí encontramos esta información. Más o menos eso es un apócrifo. Por supuesto, para la Iglesia Católica, los apócrifos no tienen ninguna validez en su veracidad y en su canonicidad. Canonicidad quiere decir que han sido medidos y estipulados para entrar dentro de la enseñanza, dentro del canon de la Iglesia y sobre todo del magisterio de la Iglesia, que significa la enseñanza de la Iglesia. O sea, aprobado por la Iglesia, oficial por la Iglesia, nunca va a ser un escrito apócrifo. El día que se conmemora específicamente el nombre de San José es el día 19 de marzo. Y específicamente también ha sido tomado como el santo de los obreros o el santo de los trabajadores, y el 1 de mayo también se celebra. Depende de los trabajadores, porque hay trabajadores que no profesan un credo y por supuesto dentro del credo católico está San José. También él ha sido, digamos que, eliminado de esta doctrina donde aparece Jesucristo o desaparece o deja de estar algo antes de la aparición de la vida pública de Jesucristo, pero no hay ninguna certeza
de cuándo murió. Lo que sí es cierto es que probablemente murió en Nazaret, pero no se sabe exactamente. Es reconocido en dos iglesias, en la católica y en la ortodoxa. Recordemos que la ortodoxa es una iglesia muy más antigua, pero es reconocida por la iglesia católica. Fíjense que ahorita en la bendición Urbi et Orbi de Semana Santa, la última, no la primera, que fue la que se trató de hacer el tema del coronavirus inicialmente, uno de los diáconos era católico y el otro era ortodoxo. Ese ortodoxo que cantaba lo más de bonito y que tenía una barba muy profusa, él era ortodoxo. La diferencia en las Biblias entre la católica y la ortodoxa es que la católica tiene 72 o 73 libros, como lo dijo Monseñor Manzano ayer, por las denominaciones que se dijo, y la ortodoxa tiene 76 libros. Por antonomasia, nosotros, o sea, digamos que es como, por ejemplo, un doctor. El doctor se le dice doctor porque el título lo dice. El único doctor por título es el médico. De resto, ninguno tiene ese título. El doctor aquí en este país y en muchos países se utiliza como un símbolo de respeto y de autoridad y de algún estatus. Pero el doctor, por antonomasia, significa médico. Lo mismo San José. San José, por antonomasia, siempre tiene el niño Jesús en brazos, un lirio o un callado, y siempre lo vemos así en todas las imágenes. Entonces, eso es como su sello característico, como la marca de los zapatos Nike que tienen un chulo. Los símbolos que identifican a San José, pues primero el callado. El callado era esta barra de madera que cargaban los pastores para arrear, para coger, para tocar las ovejas. Número dos, el serrucho, porque no es porque trabajara en el Senado de la República, sino porque era carpintero. Número tres, y tal vez lo más característico de él es esta vara florida, donde hay un par de nardos o un trío de lirios que son los que caracterizan a San José. En todas las imágenes, en todas las pinturas, etcétera, etcétera, aparece de esta manera. San José tiene también la característica por sus connotaciones de ser el patrono de muchos países. Fíjense ustedes, curiosamente, todos estos que vemos aquí en Bélgica, en Austria, Canadá, etcétera, etcétera, varios países de Latinoamérica. Es el patrono de estos países. Patrono de América, patrono de los carpinteros, de los inmigrantes, de los viajeros, de los niños por nacer, porque él custodia a Jesús en este tránsito hacia Egipto, donde estuvo cerca de 7 años. Por eso nuestra Madre Santísima en ese momento se denominó la Virgen del Tránsito. Y algunos de nosotros recordamos que nuestra primera parroquia en Fontibón, donde abrimos Emaús, se llama Nuestra Señora del Tránsito, debido a este tránsito por Egipto. También el Papa Pío XII en 1955 le dio una connotación específica como patrono de los trabajadores, lo que es pues totalmente y tristemente voluntario hoy debido a la libertad religiosa, la cual respetamos, pero pues no, por lo menos yo no la comparto. En un país donde todos los festivos son católicos y de dientes para afuera lo somos, de dientes para adentro no lo somos. La religión oficial aquí no es la católica. Entonces, si no somos católicos, no debería haber festivos católicos y los católicos los seguiríamos celebrando igual. Esto es un tema que no jamás entenderé. También, por antonomasia, como lo explicábamos anteriormente, San José es el patrono de la buena muerte, porque él murió en los brazos de Jesús y en los brazos de María. Imagínense la muerte tan maravillosa. Entonces, las personas que están en este tránsito hacia la muerte o los deudos que están alrededor pidiendo por esta persona que va a dar ese paso a la vida eterna, debemos pedir a San José. El Papa Pío IX, en 1870, lo proclamó el patrono de la Iglesia Universal. Recuerden que nuestra Madre Santísima es la Reina Universal de todo lo creado y por ende la reina y jefe de todos los ejércitos. Pero San José
es el patrono de toda la iglesia porque es el primero de todos los santos, es el jefe de todos los santos y está por encima de ellos, tanto en jerarquía como en dignidad y en sus capacidades de ser santo e intercesor. Benedicto XV en 1920 lo proclamó patrono contra el comunismo y él consideraba que el comunismo es una cierta relajación moral. También el patrono de la familia. Es muy poco lo que se sabe de José de Nazaret de manera oficial desde la Iglesia Católica. Lo veremos aquí en este momento. Aquí en los primeros capítulos, perdón que lo corrí, podemos encontrar la información oficial que hay dentro de la Biblia, la información única dentro de la Biblia está en los capítulos de Mateo y de Lucas sobre San José. José, por supuesto, fue un hombre total y absolutamente humilde, manso y obediente, pero totalmente firme para afrontar la paternidad de Jesús, cuidar a la Virgen María y mantener al Hijo de Dios vivo, sano y con una educación y con un amor como nosotros debíamos seguir en frente a nuestros hijos y a nuestras familias. Él fue totalmente manso y totalmente creyente y cierto de la promesa del Señor de mostrarle por qué tiene que ser el Padre de Jesús, sin saber qué iría a suceder dentro de la vida de su hijo amado, de su mujer amada y lo que le venía dentro de toda esta historia que estamos a punto de describir. Un hombre que no fue de muchas palabras, que no fue de quejarse o de hablar o de aportar verbalmente, pero sí los aportes en la firmeza, en la formación de la familia y en la preservación de esa familia fueron totalmente notorios. Y tenía, por supuesto, un poder muy especial, una característica muy especial, que fue ser dócil y percibir las intenciones y las acciones de nuestro Señor. Miren, escuchar y hacer, nada más. Aquí vemos a San José con sus lirios y pues por supuesto con una regla de carpintero. San José, por supuesto, respetaba a Dios y era absoluta y totalmente creyente y respetuoso de la ley mosaica, que para ese momento era la ley que para los judíos regía dentro de esa connotación religiosa que hemos visto a través de los siglos. Lo primero que hizo él para cumplir esta ley fue llevar a su hijo para ser circuncidado. ¿Qué significaba ser circuncidado? Ser digno y entrar por la puerta grande al judaísmo. Ese rito significaba y significa eso hasta el día de hoy dentro de la religión judía. Y presentar a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, al templo para su purificación frente a Simeón. Todos los años, San José también respetaba esta misma ley y llevaba a Jerusalén a su familia a celebrar allí la Pascua. Por supuesto, no era fácil porque era una persona muy humilde, con pocos recursos y era un simple carpintero, el cual pues tenía unas posibilidades muy limitadas, sin embargo lo cumplía. Entonces, esto demuestra su respeto a las leyes de Dios. Fíjense ustedes que en la Biblia lo describe en uno de los capítulos que acabo de mencionar, en Mateo 1, capítulo 1, del 18 al 19, habla de que José siempre fue un hombre justo y lo vamos a ver cuando tuvo que serlo con la Virgen María, cuando tuvo que serlo con su hijo que se desapareció y apareció en el templo a los 3 días rodeado de doctores. Esta justicia que describe el Evangelio según San Mateo implica que, como yo lo describí hace un momento, San José fue fiel a la Torá, que era esa regla, era esa escritura, era esa denominación que lo hacía seguir su religiosidad y ser fiel a ella. Por ello, de ahí viene, de esa fidelidad y de ese seguimiento al pie de la letra con
toda la determinación, pero con toda la ternura, viene su santidad. ¿De dónde venía San José? Lo volvemos a ver en las Escrituras. Y lo describe como de condición total y absolutamente humilde, viniendo en dos genealogías distintas dentro de dos evangelios sinópticos que fueron el de Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3, donde definitivamente los dos lo señalan de venir directamente de la estirpe del rey David, o sea, descendiente en línea directa del rey David, y en el evangelio de Mateo lo denominan a San José como el hijo de Jacob, y en Lucas se dice que Elí fue su padre, Lucas 3 y Mateo 1. Para los que les gusta copiar citas, porque siempre veo que hay gente que está preguntando de las citas, si quieren las pueden copiar. Mateo 1 del 1 al 17, Lucas 3 del 23 al 38. ¿Dónde vivió San José? Aquí lo vemos claramente en la ciudad de Belén, que en hebreo se dice Betlem, que era la ciudad donde vivió y donde reinó el rey David y sus descendientes. Ahí es donde aparenta haber nacido definitivamente este ser maravilloso y ser digno de seguirlo a carta cabal. Después su vida, su trabajo, su desarrollo familiar definitivamente fue en Nazaret. Recuerden que Jesús nació en Belén, en el portal de Belén. José, el término José, ha sido un término en hebreo, Yosef, que significa añada, del verbo añadir. Aquí lo vemos, Yosef o Leosif, y aquí lo vemos en letras hebreas. ¿Qué significa? Y lo vemos claramente en el Génesis, y esto es uno de los temas que hablábamos nosotros ayer en la Biblia. Hay 5 formas de leer la Biblia técnicamente desde el punto de vista exégesis y desde el punto de vista hermenéutico, que es leer el texto, que es leer definitivamente el renglón, el contexto, que es lo que tiene que ver con los alrededores del texto para entenderlo. Y esto es lo que la mayoría de nuestros hermanos separados no hacen, porque ellos toman una cita y esa cita es la que transcriben y nos tratan de confundir con ella. Los textos paralelos, que son textos que significan básicamente lo mismo y están en evangelios paralelos o en otro tipo de textos que estén dentro de la Biblia, las concordancias bíblicas y que son estos letreritos que vemos nosotros en las Biblias de estudio que están laterales. Por ejemplo, vemos Lucas 13:12, por decir algo, y vemos allí que hay coincidencias dentro de la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Estos no son coincidencias, definitivamente. Estos son una serie de elementos que nos demuestran la perfección en la confección, digámoslo así, en la concepción de la Biblia, donde desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento todo está relacionado. Aquí lo vemos claramente. La explicación del significado de este nombre de añada o añadir está desde Génesis 30, el primer libro de la Biblia, uno de los 5 libros del Pentateuco. Génesis 30, del 22 al 24, donde Raquel le pidió a Dios y él abrió su seno y ella concibió y dio a luz un hijo. Ella no lo tenía y ella lo pidió con toda la fe. Y él le dice, ha quitado Dios mi afrenta. O ella lo dice, perdón, ha quitado Dios mi afrenta. Le llamó José, como diciendo, añádeme un hijo. Esto significa el nombre de San José. Y desde ahí se conoce este tema. Perdón un momentico, por favor. José, por favor.
Gracias por la espera. El término en griego para denominar a este santo fue tectón, que significa específicamente carpintero, artesano en madera, obrero. Quiere decir definitivamente constructor o carpintero, como lo podemos ver en Mateo 13:55 y Marcos 6:3. En el Evangelio de Mateo encontramos que hablan de Jesús como el hijo del artesano o el hijo de carpintero, para referirse a que es definitivamente el hijo de este hombre maravilloso que fue un artesano de madera que se llamó José. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículo 3 en adelante, se referían a Jesús señalándolo cuando caminaba por allí. ¿No es este el hijo del artesano? Ahí reconocen también la paternidad de San José. Ahora, en cuanto a esa unión que se dio entre José y María, la cual no describí anteriormente porque quería llevarla un poquito más allá en este momento a profundidad y extensión, se lleva mediante un rito presidido por Simeón llamado los desposorios. En aquella época no era como tal un matrimonio, era una selección que hacían del mejor candidato para esta enorme, diría yo, y la más grande de todas las mujeres. Imagínense, nada más ni nada menos, tener esa distinción de ser su compañero de vida y ser seleccionado. Se dice dentro de los apócrifos que tenían un grupo de hombres para seleccionar y Simeón dijo que todos debían tener una vara y al que le floreciera la vara, ese sería el elegido. Y a San José le floreció la vara con los lirios. Eso dicen los apócrifos, no lo dice la Biblia, lo aclaro. Esto es un enlace matrimonial, de hecho, definitivamente, los desposorios. Y a pesar de que fuera de esta manera, fue un verdadero matrimonio donde los dos se juraron amor, donde los dos se juraron respeto, pero jamás hubo una relación carnal, como lo sabemos y está demostrado. Así muchas otras personas quieran hablar y decir que la Virgen no fue virgen y que José tuvo más hijos con ella, incluso dicen que hasta ella tuvo hijos con otros, lo que no es cierto. Y que Jesús tuvo más hermanos, porque el hecho que digan, Señor, ahí está tu madre y tus hermanos, no significa que sean físicamente sus hermanos. Ojalá algún día tengamos la oportunidad de analizar los textos, hacer exégesis y demostrar por qué no. Esta es una de las herramientas de la apologética. No es pelear con las sectas, definitivamente, es sencillamente demostrar por qué estamos nosotros en este sitio y no en otro, confundidos, sino estamos a la luz de la verdad y sobre todo la verdad de una tradición que garantiza el magisterio de la Iglesia a través de 264 papas, una sucesión ininterrumpida, una tradición oral y escrita que es la garantía de veracidad de nuestra Santa Iglesia Católica. Definitivamente José fue el ejemplo del marido, responsable, amoroso, total y absolutamente entregado a su familia, a su hijo, a su mujer, al trabajo, concentrado en lo que es importante, una familia, y por eso es la Sagrada Familia. Uno de los tres miembros de la Santísima Trinidad en persona vino a encarnarse, Jesús, el Hijo del Padre. Y ese hombre encarnado no vino a saber cómo es que es sentir como humano. Fue enseñarnos a nosotros desde el punto de vista humano a seguirlo para poder pasar por ese ojo estrecho
de esa aguja pequeña como un camello y encontrar el reino de los cielos y la salvación. Vino a morir por nosotros, a enseñarnos ese camino, a dejarnos este testamento, por eso se llama el testamento o los testamentos, que es ese testimonio de esa vida derecha y de ese camino empedrado que a veces es muy difícil para poder conseguir la santidad y seguir esa santidad a través de las enseñanzas y obtener la llegada a ese rostro luminoso de nuestro Señor Jesús y del Padre en el cielo. Esta Madre Santísima, digna de toda nuestra veneración y respeto, para ella hay una veneración especial. Recuerden que solamente a la Santísima Trinidad vamos a adorar por su deidad, por su divinidad. A la Virgen María una veneración especial que se llama hiperdulia o hiperveneración por su connotación de inmaculada concepción y asunta al reino de los cielos. San José, definitivamente, por sus características, por sus dones y por su humildad. Y por supuesto, adoración a nuestro Padre que está allí en brazos de ellos, la Sagrada Familia. Miren nada más ni nada menos lo que significa esta Sagrada Familia. Un cúmulo de todas las cualidades y desde mi punto de vista, y creo que cualquiera puede decir que no existió ningún defecto allí. Ojalá pudiéramos seguirlos. En Mateo 1 podemos encontrar que José fue esposo de María, de la cual nació Jesús y al cual llamaron Cristo. Desde el Antiguo Testamento lo están anunciando. Emanuel, Dios con nosotros. Ese es Jesús. Aquí volvemos a ver a San José en esos desposorios frente a la Virgen María y allí está Simeón celebrando esos desposorios. Hay varios personajes dentro de la patrística de la Iglesia, como San Agustín y Santo Tomás, donde siempre describen en sus escritos esta unión o este desposorio entre este par de santos que son pilares de nuestra fe, nuestra Madre Santísima y nuestro amado San José. Los hacen una connotación indivisible dentro de sus escritos y los analizan por sus características físicas, sentimentales, humanas, pero sobre todo teológicas, como una indivisible unión espiritual, o sea, una real unión espiritual. Fueron uno en torno a Jesucristo, por la unión definitiva de sus corazones, pero sobre todo por ese consentimiento a preservar la virginidad, la castidad y aceptar todo lo que les viene ahora que vamos a descubrir y vamos a describir. Un matrimonio ejemplar. Este es la denominación. Un matrimonio ejemplar. Hay un ruido de una señora Constanza por allí. Gracias. San Agustín describe este matrimonio como un elemento de pertenencia el uno al otro de una manera interdependiente, pero espiritual. No es que sea una dependencia patológica, sino es una interdependencia espiritual. Son elementos que hacen que estas personas tengan una unidad desde el punto de vista teológico en la entrega del uno al otro. Esta es la definición del matrimonio, donde nosotros creemos que el cura celebra el matrimonio y él es el que une y el que ata y el que desata. No, es entre dos ese compromiso y un tercero, que es Dios en la mitad. El sacerdote lo único que hace es ser testigo de esta unión y de este compromiso, el uno del otro y el uno al otro. Eso es una serie de semestres de teología y de mariología muy largos para describirlos. Ojalá tengamos la oportunidad de leer sobre esto y nutrirnos sobre lo que significa esta unión espiritual. Es algo bien especial. Y aquí los dos tenían una serie de derechos, pero es de deberes. María
por supuesto, debía propiciar que José fuera un hombre totalmente casto y fuera totalmente virgen para poder tener esa santidad, pero a la vez esa pureza en esa relación. Lo mismo José, y aquí hablo yo como hombre, de esa connotación, diría yo que más que sacrificio o más que angustias del mismo San José, casi que un mártir. Ustedes se imaginan para un hombre ser carnal, ser hormonal, tener que vivir en castidad. Es muy difícil, muy, muy difícil. Creo que para mí es casi que un mártir por esto. Me parece de una fortaleza de carácter impresionante y creo que es de las cosas más difíciles de llevar a cabo. Por supuesto, la fe lo puede todo y la convicción la tiene definitivamente clara para llevar eso, pero muy difícil. Esa fidelidad es lo que consiste o lleva a este matrimonio a tenerlo en un punto central desde un punto de vista teológico en cuanto a un matrimonio virtuoso, libre de pecado. En Mateo 1 vemos un drama que vivió San José y como hombre, se los digo, y ustedes como mujeres también me lo van a entender. Hoy en día, ni ustedes se comerían el cuento de que es que yo como San José, mi novia quedó concebida por el Espíritu Santo. Probablemente se puede dar y no hay nada imposible para Dios, pero hoy en día uno diría, este cuento es el cuento clásico de la piedra caliente. Pues no es distinto en esa época, porque para José saber que llevaban un matrimonio casto y que María le diga, lo vemos en Mateo 1, el 18 al 24, donde María le dice, estoy en embarazo, pues San José le diría, hoy en día le diría, parce, a otro perro con ese hueso. En ese momento no fue así. Pese a que él tuvo esa angustia y ese dolor, e iba a hacer o lo debía hacer por la ley mosaica, que era infamarla, así se llamaba, infamarla es denunciarla ante la gente y decir, hey, esta mujer me puso dos cachos, hey, esta mujer es adúltera, esta mujer es indigna, no es casta y está embarazada de otra persona. El infamarla en público primero hacía que la gente la ignorara, la odiara, la insultara, pero además era el preámbulo a la famosa lapidación, el apedreo y podía llegar hasta la muerte. Y el hombre tenía este derecho, de acuerdo a la ley mosaica. No es que yo esté de acuerdo con eso. Era un tema de aquella época donde la Torá, a través de esa ley que tenían ellos clarísima, definía este procedimiento así. Y eso lo vemos en el libro del Deuteronomio, otro de los del Pentateuco, capítulo 22, del 20 en adelante. Pero él, como hombre justo, como hombre casto, como hombre amoroso, decidió repudiarla en secreto. ¿Qué es repudiarla? Pues llamarle la atención y decirle, no estoy de acuerdo, no se sabe qué fue lo que le dijo, pero yo como hombre le hubiera dicho, no me como el cuento, o eso no es cierto, o yo no tuve que ver, o no sé cómo pasó, pero lo hizo en secreto como caballero que es, como hombre de bien y sobre todo como santo a seguir. Ahí su fe por primera vez iba a estar siendo probada. Ella iba a tener un hijo que no era de él. Pero entonces ahora es donde viene este momento. Hay alguien con el micrófono abierto, por favor. Donde ese ángel se le aparece en sueños a San José y le explica lo que pasó. Y le dice que tiene que estar de acuerdo a esos preceptos de Dios y que siga ese camino, que es en la anunciación o la llamada salutación angélica desde el punto de vista teológico. Lo vemos en Lucas 1, del 26 en adelante. Ese momento debió ser doloroso, decepcionante, terrible para este hombre. Y es donde se da el misterio de la encarnación. Lo discutíamos en estos días con una de nuestras hermanas, con Lorena Huitrago,
Y les pido a todos que busquen los estudios de Roberto Castañón, donde se demuestra esto, cómo funciona desde el punto de vista científico. En los misterios eucarísticos que todos conocemos, cuando aparece, y en estos milagros eucarísticos, cuando aparece la sangre en la hostia, es verdadera sangre. Eso no es un cuento, no es una mancha, no es que le cayó una gota con óxido para algunos, no es así. A este señor le dieron a hacer una serie de pruebas. La primera, verificar el tipo de sangre O positivo, que es la sangre más común en toda esta zona de Persia, Mesopotamia, Judea, etcétera, etcétera. Es lo primero. Lo segundo, analizar desde el punto de vista médico. ¿Qué pasó en esa sangre? Lo primero, genéticamente, se determinó, los humanos tenemos 46 cromosomas, 23 del hombre, 23 de las mujeres. Otra cosa es cromosoma X y cromosoma Y, que determinan el sexo, eso es otra cosa. Pero la cantidad de cromosomas son 46. Pues resulta que en esta sangre solamente se encuentran 23 cromosomas. ¿Qué significa? La humanidad de María y la deidad de ese Padre, de ese Espíritu Santo que llegó y concibió el Espíritu Santo con María. Definitivamente, una unión espiritual y una unión humana material. Eso lo demuestra Ricardo Castañón allí. Y además hace un estudio que se hace para determinar si hubo infarto, entre otras, en el músculo cardíaco que se llaman las troponinas. Estas troponinas tienen un rango y Ricardo Castañón encontró que ese rango en los misterios y en los milagros eucarísticos pasa del máximo en cualquiera de las escalas que tengamos para medirlo. ¿Qué quiere decir? Que el estrés, el dolor, la angustia que sufrió Jesucristo en la cruz, en todo el martiriologio, fue extremo, más allá de lo que puede soportar cualquier humano. Ahí se pueden dar cuenta ustedes las connotaciones divinas de Jesucristo en ese martirio. En esta salutación angélica, el ángel le dice, usted acepte esto. José, hijo de David, no temas recibir a María, que es tu mujer como esposa. Lo leo textualmente, ya que lo que ha sido concebido por ella es obra del Espíritu Santo y que su Hijo salvaría al pueblo de sus pecados. Nada más ni nada menos. El ángel de Dios en sueños le dijo esto. Mateo 1:20. Y por supuesto, José se levantó y fue obediente. José creyó, José sintió que era lo correcto. E hizo tal cual como le dijo el ángel. Esto lo vemos en Mateo 1:19-24. Y la tomó como esposa y la respetó. Esperó a ese hijo con anhelo y se enamoró de él como hijo propio, porque era propio y era dado a él por el Señor. Así como lo hizo con Abraham, que le dio a Isaac, así él no creyera. Tal vez José no lo estaba pidiendo, pero se lo dio. Y miren esta responsabilidad tan grande, criar al Hijo de Dios, nada más ni nada menos. Ahí empiezan las angustias. Primero, la Virgen, mantener la Virgen. Segundo, creer el cuento y llevarlo a cabo por pura fe, mantenerse casto. Y criar y preservar vivo, darle el ejemplo y ser ese padre, esa guía al Hijo de Dios. Imagínense esta responsabilidad, pero a la vez este privilegio maravilloso que tiene San José. Este Hijo salvaría al pueblo de sus pecados. Jesús, el Cristo, el Mesías, el enviado, el ungido, el elegido, el Hijo de Dios, en hebreo, Dios salva. ¿Alguno de ustedes se ha imaginado a nuestra Madre Santísima en gestación, la Virgen María? Definitivamente existe en este proceso, existe. Y es llamada Nuestra Señora de la Dulce Espera o también conocida como la Virgen de la Leche.
Y aquí la tenemos. Mírenla lo linda con su barriguita. Si nosotros hemos visto dentro de las connotaciones de las diferentes advocaciones marianas, la Virgen generalmente tiene una cinta aquí que significa eso, estar encinta, en embarazo, en algunas de las manifestaciones de algunas de esas advocaciones. Y ahorita se me viene a la cabeza una que hubo en el santuario de la Virgen de Guadalupe, se ve una luz en este sitio sobre esta cinta, que significa la presencia de ese ser que es Jesucristo, que es Dios. También veamos otro dato curioso. ¿Cuántas veces creen ustedes que habló la Virgen María de manera oficial? ¿Qué quiere decir de manera oficial? Que está registrado dentro de la Sagrada Escritura. Porque uno puede decir, no, es que ella habló en Pentecostés porque ya estaban comiendo pescado con pan. No, porque es que ella en las bodas de Caná se pegó una borrachera a punta del vino maravilloso. Eso no lo sabemos y sería una locuración. Además que seriamente no creo que eso hubiera sucedido. Pero ella oficialmente habló dentro de la Biblia 4 veces y las vamos a ver ahora con citas bíblicas para las personas que quieran tomar nota. 4 veces. En diferentes momentos de la vida de Jesús y durante el matrimonio con San José. Primero en la Anunciación, Lucas 1 del 26 al 38. Número 2, cuando va a visitar a su prima Santa Isabel, que en hebreo es Elizabeth con S. Elizabeth, en la visitación. Lucas 1 del 46 al 56. El hallazgo del niño en el templo. 3 días después, ustedes se pueden imaginar la angustia de este par, con un chino prestado, el Hijo de Dios, y se les pierde. Y 3 días después, los saluda el chino y les dice, ¿por qué estabais preocupados? Si estoy aquí en la casa del Padre, en la casa de mi Padre. Pues que acaso no lo sabías. Nos tenías preocupados, dice la Virgen. Imagínense, yo creo que una mamá hoy coge, le da fuete, le quita el Nintendo, 6 meses sin celular. No, ella simplemente lo hizo con todo el amor. Nos tenías preocupados. Y además lo hizo con todo el respeto. Lucas 2 del 48 al 50. Y en las bodas de Caná de Galilea, que ya sabemos qué fue lo que pasó. Ese es el segundo misterio del día jueves de los misterios luminosos. Juan 2 del 13 en adelante. Hagan lo que Él les dice. Porque la Virgen, María, nuestra Madre, es la primera de las intercesoras. Por esto, porque le habló a Jesús y Él hizo lo que ella le dijo, por ser su madre, por su respeto y por el amor que le tiene. Entonces, cuando nosotros le pedimos a nuestra Madre Santísima, por favor, intercede por nosotros, ella está ejerciendo esa intercesión por ese amor que le tiene Jesús a ella como madre. Pero también la forma de pedirle es, por favor, hijo mío, por favor, Madre nuestra, pídele a tu Hijo Jesucristo que le pida al Padre que por el amor que le tiene, me conceda esta gracia. Pedirle al Padre que por el amor enorme que le tiene a su Hijo, nos conceda esa gracia a través de la primera de las intercesoras. Miren ustedes cómo se establece este tema transitivo y religante desde el punto de vista teológico hasta el Padre, a través de la intercesión de la Virgen María, manifiestan las bodas de Caná de Galilea. Ahora, vamos al nacimiento de Jesús y la huida a Egipto. ¡Otra angustia! Carajo, conseguir un sitio donde Jesús pudiera nacer, donde no tenían una casa. Las posadas estaban llenas. Un pesebre, un corral lleno de vacas. Ahí fue donde nació el más grande, el más humilde, porque el rey más grande no es el que más oro y el más visibilidad tiene. Nació de la manera más humilde, más privada, más simple, porque el amor de Jesús, el amor del Padre es definitivamente así, simple y humilde. Ellos iban a ser censados y de acuerdo a un decreto en esa época de César Augusto,
querían censar para saber cuántos niños habían. Ellos no querían aparecer por ahí porque era una época muy peligrosa, porque también le dijeron al regente de aquella época, de esa zona del mundo donde él nació, que vendría el Hijo de Dios y los empezó a buscar para matarlos a los niños de 0 a 2 años. Por aquellos días ya se había cumplido los días del parto y no había lugar para ellos en ninguna posada y tuvieron que ir a buscar un sitio donde quedarse. Y el niño nació entre pañales, entre paja, acostado en un pesebre. Esto lo vemos en Lucas 2:12. Ya pasado esto, ellos fueron a cumplir con esa ley mosaica que lo manda la Torá, que es esa ley de Moisés, llevar a Jesús para presentarle en el templo y todo varón primogénito, otro de los derroteros de nuestros amigos confundidos. Ellos dicen que primogénito no significa unigénito. Primogénito es el primero de una casta, el primero de una familia en cuanto a hijos. Unigénito significa uno únicamente engendrado. Pues él fue primogénito porque fue el primero, pero fue el único, porque no hubo más partos. Pero el que quiere reinar dentro de las escrituras en ese halo de, de duda, siempre va a buscar que una palabra signifique tres cosas distintas para decir que la verdad no es esa. Entonces, ¿qué hizo José? Lo llevó a circuncidar al templo y llevó a nuestra madre para ser purificada. Pero él no tenía el dinero para llevar un carnero, un cordero, mucho menos una vaca. Simplemente ofreció lo que podía ofrecer un hombre humilde, que era la mínima ofrenda, que eran 2 tórtolas o 2 palomas. Esto lo vemos en Lucas 2:22-24. Por aquella época corrió esta historia que les acabo de decir, y un loco, sangriento y odioso y malvado que fue Herodes, que todos lo conocemos, el rey Herodes, empezó a matar a todos los niños en esa época y por eso ellos tuvieron que huir a través de un nuevo sueño que le llegó a San José, donde el ángel le dijo, levántate y toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te avise. Mateo 2:13-18. Antes de que este personaje que les describo pudiera matarlo. Herodes primero el Grande. Por supuesto, este hombre con esa responsabilidad tan terrible, el Hijo de Dios, la madre impoluta, limpia, inmaculada, concebida, pues tenía que llevárselos a protegerlos lejos de las garras de este señor tan malo. Obviamente, cuando murió Herodes, pues San José vio la posibilidad de volver, pero cuando se enteró que el sucesor de Herodes, que fue Arquelao, hijo de este señor, entrenado y adiestrado de la misma manera de su padre, estaba reinando allá, pues tuvo mucho miedo de volver por allá. Entonces se fue definitivamente a la región de Nazaret, donde se estableció. Esto está en Mateo 2, del 19 en adelante. Y según el Evangelio de Lucas, como se los dije anteriormente, este es el sitio de residencia de ellos y donde se dieron los desposorios. Lucas 1 en adelante. Lucas 1, capítulo 1, del 26 en adelante. Cuando regresan a Nazaret, miren la entrada, la cara de este personaje que tanto admiramos, que es San José, con el niño en hombros y la Virgen en el burrito entrando allí a Nazaret. En Egipto ustedes se imaginan cómo fue la vida de estos pobres y sobre todo de San José, que no hablaba el egipcio, que no tenía cómo trabajar, que estaba en la máxima pobreza y además custodiando
a su mujer, cuidándola, su virginidad y cuidando a este hijo, que era el Hijo de Dios. Imagínense esto. Ellos fueron víctimas de todo tipo de vejámenes, por supuesto, insultos, prejuicios, porque eran, además que los segregaban por su raza, por su religión, por su idioma. Los egipcios eran muy soberbios, pero él lo logró, en silencio, pero lo logró. Desde allí en adelante, la vida de San José pasa a un punto secundario donde no hay mucha remembranza de él. Siempre fue un humilde y un respetable judío que siguió la ley y fue fiel a ella. Esta pérdida del niño yo creo que debió ser la máxima angustia para el pobre San José, y cuando lo encontró debió ser un gran descanso. Estaba en la casa de mi padre. Lucas 2, del 42 en adelante. Ahora, por eso titulé esta charla Las angustias de San José, y a partir de ellas veremos la misión que tuvo tan importante San José en la vida de Jesús, en la vida de María, pero sobre todo para la historia de la humanidad, para la historia de la cristiandad y como pilar de la Iglesia católica fundada por su propio Hijo Jesucristo. Primero, custodiar la virginidad de María y la propia. Número dos, nada más ni nada menos. Nosotros tenemos dos arcas de la alianza. El arca que nuestro Señor exigió que se construyera para guardar las tablas de la ley y fue entregada en la primera alianza a Moisés. El arca de la antigua alianza. Y el arca de la nueva alianza, ¿quién es María? ¿Por qué el arca de la nueva alianza? Porque es pura e inmaculada. Esa arca que construyeron para las tablas, hecha en pino nogal, forrada en oro y con unos querubines en oro, con unas alas. Pero aquí una mujer pura, concebida, impoluta, libre de todo pecado y de toda mancha, para ser la portadora de lo más puro que es ese verbo encarnado, esa palabra empeñada, el logos, Jesús, la palabra hecha carne. El Señor lo prometió y aquí lo mandó a su Hijo. Aguantarse la anunciación de que su mujer estaba embarazada y que debía aceptar la voluntad de Dios. Miren esta angustia tan grande. Ver que esto se llevara a cabo y que efectivamente se diera la concepción de este hijo y, por supuesto, aceptarlo, cuidarlo y custodiarlo y adoptarlo como su propio hijo y quererlo como tal. La responsabilidad definitivamente de criarlo al ser que cambiaría la historia y partiría la historia de la humanidad en dos. Proteger y asistir a María en su parto y llevarla a término con él y traer a Jesús a este mundo. Huir a Egipto y protegerlos de todo esto cuando se les perdió el niño y dejarlo listo para su vida pública. Nada más ni nada menos. En ese momento desaparece José, silencioso. Todo por amor, sin pedir nada y sin quejarse. Ojalá alguno de nosotros pudiera decir que puede hacer algo así. Qué ejemplo tan grande. Vamos a mirar ahora algo que viene de un personaje que yo admiro mucho y definitivamente sus catequesis son supremamente valiosas. Yo soy un enamorado de las catequesis dominicales del Papa Francisco. Me parece que es un hombre muy humano, muy sabio. Él habla de que San José en esta sagrada familia fue un custodio definitivamente, pero un custodio que fue una guía y una guía que se deja guiar a la vez por el Espíritu Santo. Una guía dócil, pero una guía firme, el cual siempre tomó decisiones acertadas, decisiones sensatas y acorde con ese llamado y con ese mandato de este Espíritu Santo. Definitivamente José en esta catequesis es descrito como uno de los tres pilares básicos
y únicos de esta sagrada familia, familia cristiana modelo por antonomasia, padre y guía de este Jesús, de este Padre hermoso, elegido por sus características para ser padre y ser parte de esta familia. Imagínense ese privilegio. Y él definitivamente asumió ese rol de proveedor, ese rol de padre, ese rol de guía y de pilar. Ahora, veamos la muerte de San José. Esa muerte que tuvo unas connotaciones muy especiales. Está escrita en Lucas 2, del 41 en adelante, donde hasta este punto que tenía Jesús, 12 años, se menciona a José en estos evangelios. De ahí en adelante se presume que pudo morir en cualquier momento. Incluso en los apócrifos se habla de que José de Arimatea se lo llevó. José de Arimatea, por algunos estudios se ha dicho que era de alguna manera familia de la Virgen María y era un hombre rico. José de Arimatea, para los que no se acuerdan, fue el dueño del sepulcro, un sepulcro nuevo donde enterraron o digamos sepultaron a nuestro Señor Jesús el día de su muerte. Pues este José de Arimatea se dice en estos apócrifos que lo sacó de Jerusalén, que lo sacó de Israel, que lo llevó por el Mediterráneo, lo pasó por Francia y llegó hasta Inglaterra. Y prueba de ello, según los apócrifos, que allí hay muchos temas de iglesia muy fuertes y muy marcados. También se dice que José de Arimatea fue un negociante y un mercader de metales, tal vez el más grande que había en esta zona de Israel. Entonces, dentro de los apócrifos hay alguna información que puede ser valiosa para tratar de entender, sin embargo, no le podemos dar la total credibilidad porque no es aprobada por la Iglesia Católica. Ahora, en cuanto a la muerte, miren esta imagen tan maravillosa. San José, su esposa, la Virgen María, su Hijo Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad en persona y la Virgen María. Si hay una muerte mejor que esta, quisiera conocerla. No es posible. Por eso es patrono de los moribundos. Esta imagen y esta pintura está en un museo de Europa y se llama El Piadoso Tránsito de San José. Es una belleza y además lo que significa es una belleza. Aquí está nuevamente la muerte. Por ello, San José es el patrono y el abogado de los moribundos. Una muerte privilegiada en los brazos de Jesús y de María. Aquí está. Benedicto XV lo consagró en 1920 como ese patrono de los moribundos. Ahora, en el Vaticano tienen una serie de revelaciones privadas, como fueron hasta hace poco las revelaciones de Santa Faustina Kowalska, que el Papa Juan Pablo II la canonizó como santa, o Catalina de Emmerich, que también la canonizaron como santa. La canonización como santos, pues definitivamente tiene que ser después de que se mueren, no en vida. Por ello, ningún santo ha sabido que es santo, sino hasta morirse. Pues aquí tenemos una revelación privada de una persona que está viva, que escribió un libro, que en el Vaticano lo han estudiado y han encontrado su veracidad en cuanto a la presencia del Espíritu Santo y lo que relata en él. Se llama Los lirios perfumados de San José. Este es un sacerdote, un monje que está vivo y le dictaron en varias etapas un libro. Él es el hermano Agustín del Divino Corazón y esto fue empezado a escribir desde el 28 de marzo del 2009 hasta el 1 de abril del 2009. Y lo convierte en un mensajero de San José, de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Él describe el día miércoles como el día de San José en su libro y habla también de un rosario de San José y de un aceite maravilloso que es santificado y que es el aceite perfumado de los lirios de San José. Este libro se basa en las letanías que el Papa Pío XI en 1935 describe de San José, custodio purísimo de la Virgen, diligente,
defensor de Cristo, jefe de la Sagrada Familia, José justo, José casto, José obediente, José fiel, espejo de la paciencia, amante de la pobreza, gloria de la vida doméstica, en estos días que nos quejamos tanto los hombres de lavar platos y de hacer cosas de casa. Custodio de las vírgenes, patrono de los moribundos, protector de la Santa Iglesia, sostén de las familias. Aquí está este beato, vivo, el beato Agustín. Pues no es beato, le digo yo beato porque es una persona para mí santa, realmente no es beato, simplemente es un hermano, Agustín del Divino Corazón. Y este libro definitivamente se llama así porque fue dictado y definitivamente está comprobado que sí, fue dictado y inspirado. Allí describe unos misterios para poder hacer este rosario y esta coronilla de San José. El primer misterio, el anuncio que ya lo describimos, no lo voy a volver a describir. Aquí están las citas bíblicas, donde definitivamente tiene una connotación. Ustedes saben que cada misterio, tanto del Santo Rosario como de algunas oraciones, tiene una interpretación. Aquí este misterio, donde concibe por obra del Espíritu Santo para San José es la obediencia ciega a Dios. Ese es el primer misterio. El segundo, la búsqueda de la posada en Belén, ahí vemos las citas bíblicas y definitivamente aquí la interpretación es la humildad y la pobreza. Tercero, el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén, el amor al prójimo y el amor principalmente a su propia familia. La presentación del niño Jesús, el cuarto misterio, ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. Aquí ya vemos a San José, a Simeón, a la Virgen María, al niño Jesús y aquí las dos tórtolas. La interpretación de este misterio definitivamente es la obediencia y la esperanza. La esperanza de la purificación y la obediencia al rito y a la Torá. La huida a Egipto, la interpretación, el compromiso. Él asumió ese compromiso sin rechistar y lo llevó a cabo a costa de todo su esfuerzo y toda su angustia. Nuevamente, el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret, donde esa interpretación es haber cumplido el deber de acuerdo a cómo se le había encomendado, y lo hizo a perfección. La pérdida de hallazgo del niño Jesús en el templo, el gozo de hallar a Jesús. Nosotros cuando estamos perdidos en la oscuridad, perdidos en la zozobra, perdidos en las sombras, en la angustia, y vemos el rostro de Jesús, hemos entendido qué es hallar a Jesús, qué es volver a ver su rostro, qué es volver a ver esos brazos abiertos. La gloriosa muerte de San José, un santo, y escogido para ello. Y esa interpretación de ese momento es ese premio que le dio el Señor y esa bondad infinita que Dios manifiesta en la muerte de un justo, que esperamos nosotros tener y habernosla ganado, ser unos hombres y unas mujeres justas. Ahora, pensemos, para ir concluyendo, ¿qué consideraciones debemos tener los hombres y mujeres de hoy sobre las enseñanzas de San José, basadas en esta evidencia de la catequesis del Papa Francisco? No me las inventé yo, simplemente las transcribo y se las traigo a ustedes aquí hoy y son bastante importantes. Al inicio de este papado, en el 2013, en una homilía en septiembre, el Papa Francisco las describe de la siguiente manera. San José definitivamente custodió la belleza de la creación. Se ciñó al Génesis, lo describe San Francisco de Asís, en el respeto por las No se oye, José.
Se fue el audio, José. José, no te oímos. José, ¿no se escucha? No se escucha. Loquito, continúe. José tiene problemas con el audio, estamos tratando de solucionarlo. Por favor, paciencia. Ah, pensé que era que nos estaba mirando si estábamos todos despiertos. De todas maneras, Pachito, buenos días. Se nos fue José Fernando. No se oye. Me fui intencionalmente para volver a reiniciar el audio. ¿Me escuchan? Ahora sí te escucho, gracias. Gracias, Eugenia. Se escucha bien. Sí, señor, gracias. Involuntario. Gracias. Adelante, Pachito, adelante. Loquito, hágale, José. Sí, señor, un momentito, Jorgito. Es que a veces reiniciar estos jugueticos no es como uno se lo imagina. Estábamos hablando de algo que a mí me llama mucho la atención y me parece fundamental, y es que, y lo dice el Papa Francisco en su catequesis maravillosa, que el pastor siempre debe oler a oveja, nosotros siempre debemos oler a oveja. Nosotros lo vimos a catequizar, a ir a esas comunidades, a escuchar a la gente, a que nos toquen y de pronto a que nos huelan mal. Lo mismo los sacerdotes. A veces les pasa esto, son tan humanos como nosotros, pues es un llamado del Papa Francisco a esto. A San José jamás la gente le olió a nada malo, siempre quiso estar oliendo oveja, por eso fue un buen custodio. Y ese equilibrio debemos seguirlo todos los hombres y mujeres hoy en día. ¿Cuál fue definitivamente este ejemplo de San José para nosotros? El primero, tener fe en los mandatos de Dios, tener fe y tener obediencia a esa ley. ¿Será que nosotros somos capaces de hacer lo mismo? Esa custodia de esos preceptos, con todo el amor, pero con todas las ganas, es lo más difícil. Lo hizo él. Ejercer esa obediencia a Dios de una manera ciega, sin esperar nada a cambio. Con toda la fe, muestra en él y mostraría en nosotros esa prueba de ese mandato de nuestro Señor. Número 3, siguiendo el ejemplo de San José, como hombres y mujeres justas y tiernos y respetuosos en este tiempo, con la paciencia, con la dedicación, con el amor, pero sobre todo con la convicción de un mandato del Señor. Número 4, acompañando a la mujer
como lo hizo Él, con todo el esmero y con todo el amor. Miren esto muy curioso, y me acuerdo de lo que dijo el padre Manzano en cuanto a la charla de demonología, que hubo 115 personas. Esta gente que está aquí en un matrimonio en el cual el Papa los acaba de casar, están más pendientes de la foto que el mismo Papa, que lo tienen allí, y miren lo feliz que está con su nariz de payaso, y ellos también siguiéndoles la cuerda. Eso pasa en nosotros. Tal vez estamos más pendientes de hacer cosas que son menos importantes, y lo importante lo tenían aquí al frente. Lo digo como una observación, más no lo que pasa. Ahí el hombre está siguiendo a la mujer en su locura y en su risa y en su felicidad de ese momento bonito de la foto del matrimonio. Por supuesto, teniendo la vocación de ser custodios de los seres humanos y servir de modelos católicos, de fe y de la voluntad de Dios, preocupándonos todos los unos por los otros de manera recíproca, como fue esa verdadera unión que les describí hace un rato. Ser custodios de nuestros hijos, y nuestros hijos en algunos momentos, cuando ya no podamos valernos por sí solos, serán custodios nuestros. El Papa Francisco, y este es un dato chistoso que me pareció bueno traérselos, el 14 de febrero del 2014, frente a una convención que hubo de 30.000 parejas en la Plaza de San Pedro, habló sobre el matrimonio y dice lo siguiente: no existe familia perfecta, marido perfecto, mujer perfecta, y ni hablar de suegra perfecta. También vivir con sinceridad las amistades, con lealtad, con compromiso. Respeto, con mucho respeto, y sobre todo con la mayor intención de hacer el bien. Ser custodios de los dones de Dios, de la castidad, de la dulzura, del amor, de la perfección. Custodios. Vigilar nuestros sentimientos y construir respecto de ellos. No tener miedo ni temor a recibir o a expresar la ternura. Teniendo la fortaleza de ánimo y compasión verdadera. Fíjense ustedes aquí esta imagen que pasará a la historia en el momento en el que se despide el Papa Emérito Benedicto XVI, quien por cansancio, entre otras muchas cosas, decidió dar un paso a un lado para que se diera un nuevo papado, renunciar a su papado. Y para aquel entonces, el nuevo Papa, que es el Papa Francisco I, recibe con todo el amor, pero sobre todo con todo el respeto y toda la compasión ante el otro ser que tiene al frente. Ahí lo sigue, ahí lo lleva a cabo. Siendo un hombre fuerte, es un hombre justo y es un hombre misericordioso. Muchas gracias.